¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Yo por acá ya. Ay, ya llevo encima. No, es azul más cerquita. Quedó muy abierta, es azul. Me gusta como quedó la roja. Yo por allá llevo como 5 clases hoy. Pero bien, bien, muchachos. Sino que en el internet, muchachos, terminé la clase de Facebook y el internet terrible. Entré a YouTube para transmitir y nada, no me abría. Muy malo el internet, muchachos. Hasta ahorita, bueno, me esperé un poquito y ya agarró un poquito el internet. Chicos, terminamos vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que esta que vamos a empezar es la 11. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta que vamos a empezar es la vuelta 11. Miren lo bonito que se ve. ¿Se ve cómo se acomoda ahí? Para que empiece a verse la estrellita. Entonces, acá todavía no empieza el diseño. Va 1, 2, 3 vueltas. Yo llevo ¿cuántas? 2. Bueno, empecemos a tejer y le leo qué es. Quitemos ganchito. Yo iba a adelantar y llamó una señora casi llorando. Profe, no, yo estoy en la vuelta 2, yo estoy en la vuelta 2 y no he podido subir, no vaya a adelantar nada. Yo sí, señora. Acá 3 punticos negros. Y marcamos el primer puntico negro para saber que ahí estoy empezando la vuelta 11. 7 gris. Estos grises todos los brazos van igual. Ana Eugenia, buenas noches. Seuri Adriana, buenas noches. Norma Verónica, bienvenida. Saludos. Flor, buenas noches. Y acá debe ser la señora, dice Flor López. Y tejemos 7 gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto 7 va sobre el punto negro. Vamos a hacer un punto negro corrido sobre el gris. Gabriela, buenas noches, bienvenida. Y acá en el gris solo quedan 4. 2, 3 y 4. En el color negro también quedan entonces 4. Alba, buenas noches, bienvenida. 1, 2, 3 y 4. Queda un punto negro libre para colocarle un punto a la señora Aurora. Buenas noches, un punto gris. Y los 7 color negro para llegar al borde donde terminamos ese motivo. Antonia Peñuela, buenas noches, bienvenida. Yo qué le digo, qué color. Yo diría que un color claro, un 139. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y termina un morado y termina un negro libre. Aquí voy a hacer los 3 gris. Uno sobre negro y 2 sobre gris. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, son 4. Oiga, le da mucha luz a la cara. Le da mucha luz a la cara. 3 color negro. 1, 2, 3.
Miren cómo ya se ve bonito, ¿sí ve? Ya se ve bien la estrellita. Ya no se ven tan perdidos ahí con el diseño. Vuelvo a empezar. 3 negros, 7 gris. Buenas noches chicas, ¿cómo van? ¿Cómo están ustedes? El color uva. El último para completar los 7 gris sobre negro y el punto negro corrido. Este punto negro queda sobre gris, muchachas, y me queda para hacer en el centro de la estrella, que ya se nota que es la estrellita, solamente 4. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente 4 negros, el gris. El color no queda mal. Sería el color uva. Tendría que colocarle más amarillo en las flores. ¿Sí lo ves ahí? ¿Sí lo ves allá ahí? Sí. Ahora, se ve muy blanca. Así. Sigue viéndose blanca. No, es para quitarle un poquito de color. A ver. ¿Sí lo ves? Acá, Sí. acá. Quitándole un poquito de color. Se ve más blanca, lo único que yo le veo. Vuelva a colocar. Sí. Como forma la ceja, ¿no? Sí le da forma, como más profundidad. No, déjeselo así, con ese toque. Sí, porque la hacía ver como blanca. 4 gris, 4 negros. Un gris sobre negro y vuelvo a empezar los 7. Cecilia, buenas noches, señora Cecilia, ¿cómo está? Bienvenida, señora Cecilia, buenas noches. ¿Cómo van, chicas? ¿Quién está atrasada todavía con la mochila espejo? ¿Quién está atrasada, muchachas? Porque sí me escriben mucho que no me perdí, que profe, que tal cosa. Para esta mochila espejo vamos a hacer monedero. Sí hay monedero, que eso es otra cosa de las que me preguntan mucho. Que si hay monedero para la mochila espejo. Sí, chicas, sí hay monedero para esta mochila espejo. 7 negros y queda un punto negro libre para empezar los 3 gris. Acá. 1, 2 y 3. Sí se empieza a ver ya el diseñito muy bonito, ¿cierto? Y sigue la línea, esta línea para separar los bracitos. Señora Leticia, buenas noches, ¿cómo está? Empezamos otra vez el motivo. Simplemente 3 punticos negros y los 7 gris. Sí, muchachas, no, esta mochila es muy chévere de hacer. De esta mochila hemos hecho neceser, hemos hecho muchas cositas y la verdad, linda, linda, linda. Yo tengo que hacer un neceser, pero creo que es de las 4 estrellas. De estos días no me han pedido neceser. Vamos a ver si me piden, lo hacemos acá también. Aunque yo creo que acá en YouTube yo ya tengo el neceser en la mochila espejo 2 colores. Me confirman, muchachas, y si no, nos podemos ir con el neceser. Oiga, sí estaría genial. Señora Doris, buenas noches, bienvenida. Hermoso que día hace el monedero, está muy hermoso que día hace el monedero. Cuando terminemos la mochila, sin terminar la mochila no hacemos el monedero. El monedero lo hacemos cuando ya terminemos la mochila porque el monedero es el complemento de la mochila. Entonces cuando ya lo terminemos, ya nos ponemos en la tarea de hacerle el fajón, el cordón, el pompón y por último el monedero. Lo que puedes hacer es darle un poquito de color en el momento de
Con un brillito así. Con un poquito de sombrita. Sí. Y la quedo yo. Sí. Un gris. Ahí se va. Sí, así se va. Pero yo no le dejaría este vino tinto. Colóquele un rosa. A ver cómo se ve con un rosa. Un rosa pálido. Lila. No me gusta con lila. Morado. No. Ve, con morado no se ve mal, pero no. Un rosita. Rosa. No. Gris. Ay, es que el gris soluciona todo. Verde. El gris soluciona todo. Un azul oscuro. No. Verde, Sí y no. azul rey. No. Ese oro rosa que le quedaría lindo. Rosa. No. Oro rosa. Ese oro rosa. No, mentira, no. La hace ver amarilla. Vino. Sí, mire que me gusta el color vino. Es que estamos sacando el patrón de la Frida, muchachas, y estamos mirando un color para el fondo que se vea bonito. Estaré pendiente y lo haré. Claro que sí, señora Cecilia. Sí, señora. Igual en la página de Facebook estamos tejiendo este. Este es un monederito de cuadritos. Entonces, en todas las redes sociales estamos tejiendo diferentes proyectos. En la otra página estamos tejiendo este. En la otra página estamos tejiendo el yoshi. En la otra página estamos tejiendo la estrella de David. En la otra estamos tejiendo Sailor Moon. ¿Qué otra cosa estamos tejiendo? No. Monedero, estrella de David, Sailor Moon, Yoshi. Aquí las espejo dos colores. Y pronto empezaremos, no, pronto no. Después del 20 de agosto empezaremos una colección de carteritas que íbamos a hacer mini mochilas, pero no, las chicas se decidieron por unas carteritas con tapa muy lindas, que también va en otra página. Y en otra página estamos haciendo la del tucán. Claro que sí, yo sí decía, me falta una mochila. En otra página estamos haciendo la del tucán. Sí, proyectos hay y muchísimos. ¿Cómo está tu papi? Bien, señora Cecilia, aliviadito, la verdad anda bien, 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 mi viejito, bien. Ahí el susto que se pegó con mi hermano que se accidentó, pero no, ya lo vio, ya sabe que está bien, entonces está más tranquilito, está contento. Que aprovechando el veranito, dijo que estaba haciendo verano en Pensilvania, entonces que está aprovechando el verano. 1, 2, 3 y 4. Y el color negro. Cuatro también acá el color negro, muchachos. 1 gris. Y seguimos. Cierto que ahora sí se ve ya el diseño, ya se empiezan a ver las estrellas, se empieza a formar el diseño acá que se ve muy lindo. Me encanta cómo se ve, cómo empieza a formarse bonito. Y 7. Que es los bracitos de la estrella. No, chicos, esta mochila sale con 2 estrellas, o sea, 2 flores, una abajo, una arriba, porque me estaban diciendo, profe, pero yo no la quiero con media estrella, no. La que quedó con media estrella es porque es de 180 puntos, pero nosotros diseñamos esta para que quedara de 240, así que esta sí queda con las 2 estrellas completitas. No, muchachas, esta no queda medias. Es que esta mochila es grande. Miren lo hermoso. Que empieza a verse ya el diseñito.
Me alegro, yo también me accidenté, por eso no entraba a ver nada. Señora Cecilia, ¿qué le pasó? Cuente. ¿Qué le pasó, señora Cecilia? ¿Pero ya está bien? Ay, señora Cecilia, yo la extrañé mucho a usted y a la señora Dioselina, que eran personitas que estaban todo el tiempo en los en vivos, no se perdían un solo en vivo. Y yo sí que día las extrañé y yo ve, no han vuelto. La señora que no ha vuelto también es la señora Islena. ¿Qué será de la vida de la señora Islena? Pero es que me da pena llamarla. Yo digo, si va y está malita de salud y uno llamando, dirán, ve, esta vieja no deja ni que uno se recupere. Pero sí, sí he pensado mucho en la señora Islena también, que ella también es muy presente en los en vivos sin nada. Leticia Loaiza, buenas noches, ya se ve el diseño. Sí, ya se ve, Cecilia, gracias a Dios está bien. Yo lo veo bien, no me sigue gustando el fondo, pero sí se ve bien. El saco moradito me gusta. Me gusta, ella usaba mucho huipil, que ese viene con líneas, pero no. ¿Pero que era blanco? No, súper colorido. Blanco con mucho colorido, mucha cosita. Muy colorido el huipil. Eso sí, señor, estilo campesinita. Así es. Así se parece más a mi Frida. Sí, señor. Y un poquito. Ah, no, mentira, ya escote sí, así. Así se ve Mela. perfecto. Mela, mela, mela. Me gustaría, Manos ¿qué arriba. color? Sí, manos arriba, ya se acabó. Manos arriba, manos arriba. Uy, qué bonito que le dije el toque chino. ¿Qué le hizo? El cosito de ese. Ah, el vestido, claro. Le dio mucha luz. Sí, señora Cecilia, mi hermano también se accidentó y no, bendito Dios, qué susto tan grande, pero ya, el poder de Dios es muy grande, bendito Dios. Seguimos acá, siete muchachos para poder que se vea el brazo bonito. No, lleva más bien azulito. No ¿Es lleva, azul? sí, eso no lleva tanto negro, sino rojo y azulito. Unos toques de azulito muy lindo. Ay, sí, se ve más bonita mi estrellita, ya se empieza a ver de verdad. Sí, señor, así es el huipil que ella utiliza. Sí. Sí, yo lo veo bien. ¿Sí? Sí. Es que estamos mirando la Frida, muchachas, que está quedando más linda. Esa cuadrícula de la Frida. 7 gris, el último sobre negro y un puntico negro. Y acá quedan 4. Ya vamos a terminar esta vuelta, chicos. No veo ni dónde tengo los ganchos, pero yo creo que sí ya hemos avanzado. Luz Mari, buenas noches. Freno. Una volqueta y antes, Nando, menos mal que mi esposo tiene lejos y solo fueron golpes que en la cabina, pero Dios es muy grande. Ay, señora Cecilia, sí fue complicado. Ay, señora Cecilia, lo que cuenta fue delicado, señora Cecilia. Ay, no, pero dígame que ya está súper bien, que ya está caminando, que ya está tranquilita, que ya todo bien. Y su esposito también salió perfecto del accidente, señora Cecilia, cuénteme. Ay, Diosito, bendito mi Dios. Ay, no, complicado, señora Cecilia.
Ay, bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y acá seguimos con los 7. 7 color negro. Las chicas que lo están tejiendo blanco y negro también se ve muy lindo. La verde con gris también se ve hermoso. ¿Qué le hizo? ¿Cuellito? Sí, feo. Feo. Sí, ese cuellito no se ve tan bonito. Siento que empieza a darle cortes, muy cortado. A empezar a ver cortado el diseño. 7 negros. Uy, no, señora Cecilia, gracias a Dios está contando usted misma la historia, señor. Ay, pero se ve lindo así cuadradito el cuello. Me gusta así cuadradito, no redondo. Así. Sí, así como lo dejó cuadradito, me gusta. ¿Sí? Sí. Pero más para Sí, puede ser. No, no estaba bien como estaba. Ay, señora Cecilia, qué susto. Qué susto, muchachas. Eso sí da así, ¿no? miedo. Sí, déjelo así. ¿Sí o no? No, como estaba, estaba bien. Así. Sí. Bueno. Así. Así que sí parezca un cuellito. Que no se vea como tan raro. ¿Listo? ¿No molesto más? No, yo creo que lo deja así tal cual. Natalia, buenas noches, bienvenida. Cecilia, a él no le pasó nada, ya vio cómo quedó el carro. Ay, señora Cecilia, me da escalofríos. Yo me imagino en pérdida total, señora Cecilia. Con lo que nos cuenta usted, se imagina uno que quedó como una uva pasa. Dios es grande y poderoso, Señor Santo. Permítenos, Señor, hacer cosas maravillosas en este mundo, ya que, vea, salió la señora Cecilia bien de ese accidente. Hay cosas por hacer, señora Cecilia. Aún hay muchas cosas por hacer que Dios nos permite seguir acá. Listo, no más esto. 4 gris, 4 negros. De igual a ¿no? Es que este es grande. Sí, ese salió bastante grande. Pero de pronto le para mi mano. Porque se ve un poquito más realista. Uno gris. Miren, chicos, lo bonito que se ve. Me encanta esta parte de acá. A mí siempre me gustó este diseño. Yo sé que le complica mucho a las chicas las primeras vueltas, pero muchachos, me encanta cómo se ve. Me encanta ese diseñito, define mucho la estrella y define mucho que se vea de 2 colores, que si es blanco-negro, que si es un diseño de 2 colores. Déjeme verlo ver en la foto cómo quedó. Un puntico negro. Y 3 gris. El primero sobre negro, chicos. Si no, no se va a ver corrido. Sí, se ve muy hermoso. Sí, sí, se ve bonita. La señora Cecilia me va a mandar una foto ahorita. Para chismosear cómo le quedó el carro. Ay, santo Dios. Bueno, aquí ya estamos terminando el último motivo, muchachas. Y ya empezamos la vuelta 12. Señor. ¿Ah? ¿No queda mejor así? Sí, ahí yo me lo imaginaba haciéndole una sombrita nada más. No con negro, sino con otro tono de rojo.
O si le deja uno vino tinto. Vino tinto. Sí, con ese vino tinto. Que no sea negro, sino eso, se ve más una boca natural. Un puntico negro y ya vamos a terminar la última flor. No. 4 gris. Y 4 negros. Luz Dari, buenas noches, bienvenida. Ya la envié. Ah, bueno, señora Cecilia, espere que Jason está por allá enviándola a una señora La Frida ¿Ah, sí? para que la pruebe. Sí, Yo lo voy a dejar en negro. no, me gusta más en vino tinto. ¿Por qué lo voy a dejar en negro? Si de todas maneras lleva vino tinto. Es que de hecho las flores puede hacer una roja y una vino tinto. Un rojo 40 puede ser, queda linda. ¿Qué? De las flores. ¿Cambiárselas? A mí las azules no me gustan. Tocaría colocarle rojo y morado si dejamos las flores moradas, entonces abajo rojo y morado. ¿Cómo Y así rojo y morado? ahí abajo, porque si en las flores no va azul, pues ahí abajo tampoco puede dejar azul. Déjela así que mañana miramos. Porque a mí ese azul no me gustan las flores. No me gusta, no me gusta y no me gusta. No, pues ya es de cambio de colores. Sí, por eso, entonces mañana lo acomodamos. Aquí termino, chicos, la vuelta y voy a empezar la otra. Porque este verde también sobraría si buscan otro color. Sí, a mí me gusta más amarillo, fucsias, rojo, mucho rojo. Y acá termino con los 3 gris y empezamos la vuelta 12. Sí, se ve muy bonita esta estrella. Vuelta 12 dice que van 4. 1, 2, 3, sí, 4. Ya en la vuelta 5 empieza a ver acá diseño. Miren, acá es donde estamos empezando. 1, 2, 3, 4. La vuelta 5 es donde empieza este diseñito que empieza negro y blanco. Entonces, la vuelta 4 todavía normal. 4 puntos blancos, 4 puntos negros. En este caso serían 4 negros, 4 gris. Solo es intercambiarlo y ya. 4. 1, 2, 3 y 4 negros. Listo. 4 negros. Uy, claro. Uy, le quitó el azul y se ve impresionantemente bella. Claro, ese azul era muy feo. Rojo, ese amarillo está alegre. 7 gris. Siempre en el brazo van 7 gris. No puede ir menos, ya que empiezo un punto menos, pero lo hago sobre negro, entonces ahí completo los 7. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Un puntico negro sobre gris para seguir conservando esa línea porque es muy importante, muchachos, que sí se separen los bracitos, si no eso va a quedar junto y no se ve bonita junta. 3 gris. 1, 2, 3. Ahora 3 negros para el otro bracito. 1, 2 y 3. ¿Sí ven que se conserva esta línea para separar? Pero se ve bien esta esquinita. Ay, hermoso. Un gris sobre negro. Y todo negro. Solo 7, ¿no? Yo digo todo, pero no, solo son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con el azul. Pues sí, queda más variadita. Con el verde y todo. Sí.
Pues ya la mordí la otra mano salió. Ah, 1. Quito este gancho. Claro, para que no quede tanto pelo, que es lo que yo le digo a usted, que yo no quiero que se le vea tanto pelo. 4. 1, 2, 3, 4. Miren, ¿sí ve? Cada vez se ve mejor. Cada vez se ve más lindo. Y vuelvo a empezar. 1, 2, 3 y 4. Marco el último gris porque el diseño queda de esa forma. 4 negros, 7 gris, 1 negro, 3 gris, 3 negros, 1 gris, 7 negros, 4 gris. ¿Listo? Mire que no queda nada difícil. Se ve muy bonita. Ahora sí que se ve bonita. ¿Se acuerda, profe, que le dije que iba a Bogotá y pasaba donde usted y no fue posible? Fue antes de Melgar el accidente. ¡Ay! Venían para Bogotá. Sí, fue para ese tiempo. Yo sí recuerdo que usted dijo que iba a pasar a saludar. Pero no, yo me imaginé que no. Yo dije, se fueron a pasear y pues como uno se entretiene tanto. Ay, no, señora Cecilia, ¿cómo que fue para ese tiempo? Ay, sí, yo sí recuerdo. Ay, no me diga, santo Dios. Loida, buenas noches, bienvenida. Ay, señora Cecilia, mire que pasan cosas y uno, nada, inocente. Hasta ahora que me lo cuenta usted, porque no, yo me imaginé que no, que había ido paseado. Porque, ¿sabe por qué no le puse como mucha atención? Porque la señora Neila hizo lo mismo. La señora Neila dijo, profe, yo creo que voy a pasar a saludarla porque voy para Medellín, pero llego a Bogotá, que mi hija se gradúa y a lo último no pudo porque sí llegó a Bogotá, hizo todo y siguió por falta de tiempo. Entonces, no, profe, al fin no pude entrar. Y yo, bueno, no pasa nada, señora Neila, al menos fue y acompañó a su hija al grado y listo. Entonces, por eso no lo vi como tan raro con usted, señora Cecilia, porque yo dije, de pronto la señora Cecilia. Porque la señora Dioselina también me dijo que venía en cualquier momentico cerca a Bogotá, como que tenía un paseo o algo así, y que en cualquier momentico y tampoco vino. Entonces yo dije, no, de pronto no vino al paseo. Ella viene mucho por los lados de Boyacá, por los lados de Cundinamarca, viene a hacer peregrinaciones por ahí en grupitos. Y yo dije, pronto no vino o no le alcanzó el tiempo. Entonces pensé lo mismo con usted, señora Cecilia. Uy, no, santo Dios. Y seguimos acá también 4 negros. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven cómo se ve la estrellita ya de bonita? Si colocamos esta, estamos a esa altura. ¿Sí ven? A esa altura estamos. Ahí se junta la estrellita. Por eso les digo que ya falta empezar a hacer este pedacito acá. ¿Sí ve como casa de bonita? Se ve muy linda. Nuevamente 7 gris. Para las chicas que estaban en la vuelta 1 y 2 que estaban pensando en ya no hacerla, mire que sí vale la pena, muchachas. Con toda la calmita del mundo va avanzando uno hasta el punto que ya se ve hermosa y ya le encuentra uno sentido. Y aquí. Volvemos con un solo punto negro para hacer los 3 gris. 1, 2 y 3. Córrela, porfa. 1, 2 y 3. Sí, muchachos, ya empieza a verse muy linda la mochila. Y de alta no va tan alta. Mire,
A mí como me quedó, a mí se me está subiendo cilíndrica. A mí no me está quedando como hacia los lados, sino de una vez, vea, derecha, cilíndrica me está quedando, vea. Muy hermoso. Ay, ese fondo es impresionantemente bello. Ese fondo sí es una cosa linda. Una cosa de subir a las redes sociales, ese fondo. Está muy bello. Seguimos acá. 7 punticos negros. Listo. El monederito que estamos haciendo es inspirado en este fondo, muchachas. Lo único es que es con colores surtidos, pero estos también van a quedar en pétalos. Sino que al meterle tanto color se va perdiendo un poquito las hojitas. Y acá no le metimos dos colores, sino uno solito. Mejor dicho, cuando lo terminemos mañana lo van a ver un poco mejor y van a entender qué les estoy diciendo yo sobre eso. Y seguimos. Los 4 gris. Y los 4 negros. Chicos, yo creo que les voy a dejar esta vuelta hasta acá. Yo la termino. ¿Saben por qué? Porque si termino esta vuelta y les dejo la otra empezada, va a quedar empezada. Y yo necesito explicarles muy bien a usted esta vuelta cómo va. Aquí, porque aquí cambia. Aquí empieza a quedar un negro, un blanco, 2 negros, 2 blancos, 3 negros, 3 blancos. Entonces yo prefiero, vea, vamos aquí, exactamente acá. ¿Sí ven? Ahí. Entonces yo prefiero hacer esta vuelta completa con ustedes. Esta completica, que si usted en algún lado se perdió, vuelva a repetirlo y vuelva a hacerlo. Acá para arriba tengo 1, 2, 3, 4 vueltas de los brazos. En total es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nosotros llevamos 4. O sea que mañana llegamos a este centro. Y esta vuelta también toca hacerla toda completita. Esta vuelta no puedo dejarles como tarea porque esa vuelta es muy difícil, muchachos, porque un puntico que usted haga mal, perdió. Entonces, yo creo que les voy a dejar esta clase hasta acá para mañana poder dar la vuelta completica con ustedes. Sí, a mí no me sirve dejarles esa vuelta empezada preciso la de mañana, porque esa es bien difícil de entender. En cambio, si lo hacemos vuelta a vuelta, yo sé que les va a quedar bien. Les va a quedar fácil de entenderla, que me vean tejer toda la vuelta completa. Sí, chicos, no vamos a hacer el monederito de esta, claro que sí, chicos. Sí vamos a hacer el monederito y aparte de que vamos a hacer el monederito, voy a tratar de enseñarles que de esta mochila se puede hacer el monedero en triángulo. Entonces estoy pensando si hacemos el monedero en triángulo o lo hacemos en sobre. A estilo el monedero que le hicimos a la mochila flor dorada. Las personas que tejieron la mochila flor dorada saben que ese monedero quedó espectacular. Ese monederito se fue para Estados Unidos, muchachos. Ese monederito plano más bello. Gustó mucho y arrancó para Estados Unidos ese monedero. Ahora estoy haciendo colección de monederos, así que me gustaría volver a tener colección de monederos triangulares y planos. Ay, esa es la foto que mandó la señora Ceci. Ay, Dios mío y bendito Santo Señor. Ay, Dios mío, qué cosa tan horrible. Señora Cecilia, Dios es grande y poderoso que la sacó de ahí. Bendito Dios. Miren, chicos, acá. Sí, ese de colores está muy lindo. Esos colores pasteles están bellísimos. Yo para mañana voy a tener este ya adelantadito. No lo puedo adelantar mucho, pero sí le puedo hacer un poquito más para que, o al menos terminar esa vuelta y hacer casi la mitad de la otra.
para que ese monederito lo terminemos rápido. Ustedes saben que a mí me gusta hacer los monederos en 2 o 3 clasecitas nomás, porque necesitamos muchos. Yo tengo ahorita colección de monederos recamados y con aplique, pero me faltan así con diseños técnica guayú, entonces eso es lo que quiero, tener de todos. Que si en noviembre vamos a una feria que estamos invitados, tener suficiente material. Y si no, nada más. Para las chicas que vienen a visitarme de fuera de Colombia, realmente no doy abasto haciéndoles monederos a ellas. Porque siempre se quieren llevar monederitos, son detalles bonitos, prácticos y que con eso también pues llevan recuerditos y algo diferente a las personas que quedan en Estados Unidos o bueno, donde vivan ellas, porque es que ay, ahorita que la que viene es una chica de Puerto Rico que viene de tour. Ay, qué dicha, muchachos. Conocer gente de todas partes del mundo, eso es una felicidad para mí. A mí sí me gusta, a mí me encanta conocer gente de todas partes del mundo y que vengan a visitarme, me encanta. 7 punticos negros. Sí, yo soy feliz. Y aunque no sea de diferentes partes del mundo, que fuera acá de Colombia, soy feliz. Sí, la señora Cecilia tenía toda la intención de venir a saludarme, pero no, muchachos, ustedes vieran cómo quedó ese carro. Bendito Dios, el que esté viva y esté contando la historia ya es una bendición muy grande. Leticia, buenas noches, yo me despido, lavandería. Acabo, estoy... Ay, no, señora Leticia, antes usted es muy guapa. Vaya a descansar, señora Leticia. Dios me la bendiga, que la felicito por ese balón tan bello que hizo. Está tejiendo muy hermoso, señora Leticia. Está tejiendo excelentemente bien. La verdad la felicito porque, uff, está tejiendo como toda una profesional. Bendito Dios, ojalá se venda todo lo que esas manos, le saque provecho a esas manos, todo lo que más pueda, que venda todo lo que esté realizando y nada, señora Leticia, que tenga muchos clientes para que empiece a trabajar solo sobre pedido. Que lo que usted realice con la bendición de esas manitos, todo esté vendido. Señora Natalia, profe, esta mochila igual la va a hacer con las no entiendo, señora Natalia. ¿Cómo así con mostacilla? O sea, de colocarla como estilo bailarina. Eso es lo que me pregunta señora Natalia, si esta la vamos a hacer estilo bailarina. Creo que eso debe ser lo que me está preguntando. No, señora Natalia, no, la que hicimos que es igual a esta, que le hicimos, ¿cómo se llama eso? Le hicimos entelar el diseño y luego le hicimos las mostacillas que caían como bailarina. No, eso es un taller muy aparte. Es un taller muy aparte, o sea, no tiene nada que ver con esta mochila que estamos haciendo ahora en YouTube. Esta es una mochila normal. Normal. De hecho, hasta ahora ni siquiera la hemos pensado ni playera, no nada, una mochila normalita. Nada que ver con el taller de la mochila espejo, la de mostacilla, la que le hicimos bailarina. No tiene nada que ver con esa mochila. No, señora. No, esta no va a llevar mostacilla, no, va a ir así, normalita. Si alguien la quiere con piedrería, pues le puede pegar piedrería. A mí no me la han encargado todavía de ninguna manera. O sea, nadie me ha dicho, profe, yo la quiero de tal forma o algo. No. Y usted sabe que si me la compran, pues sí, ya lo que diga la gente. La hizo la vez pasada, sí, pero era así pequeña y era blanca y hueso. Es blanca y negro, si no estoy mal. O hueso y negro. Sí, no, pero no tiene nada que ver. Ese fue un taller que hicimos privado para que las chicas aprendieran a trabajar en telar de mostacilla y aprendieran a hacer las bailarinas. Sí me han pedido que vuelva a repetir un taller donde enseñe a hacer bailarinas y después de eso que nosotros hicimos ese taller de mostacilla con la mochila, han salido muchos diseños diferentes de bailarinas, muchos, pero no muchachas. Por ahí hay una muchacha en TikTok que ella explica.
Primero. Y segundo, yo no tengo mucho tiempo estos días para talleres privados y el que quiero privado es un taller de unas carteritas, pero entonces cuando vuelva de visitar a mis padres, cuando vuelva después del 20 de agosto, de una vez nos ponemos en la tarea de hacer unas carteritas. Me encantó igual esa mochila, sí señora. Muchas gracias, profe, todo gracias a usted. No, señora Leticia, su esfuerzo, señora Leticia. Usted se metió en todos los talleres, repitió talleres, volvía y hacía lo posible de insistir, de prepararse, de volver a practicar, de volverle a poner cuidado. No, señora Leticia, fue un esfuerzo muy grande el que usted hizo para entender muchas cosas y para quedar bien capacitada. La verdad, señora Leticia, su aprendizaje no fue fácil, pero yo nunca había visto a alguien que le insistiera tanto y la verdad, bendito Dios, valió la pena. Valió la pena porque ya está creando cositas usted misma, ya está con una simple idea, ya está sacando, porque por ejemplo la bufanda, yo no enseñé el paso a paso la bufanda, les di la idea que con el fajón de corazones, yo había sacado la bufanda y les di dos o tres detallitos de cómo lo podían lograr y ya, pero sin mayor explicación, sacó su bufanda, ahora sacó su balón. No, señora Leticia, son méritos totalmente suyos. La verdad, qué bendición tan grande. Sí, señora Leticia, son méritos suyos y siéntase orgullosa porque sí, ahora sí puede ponerse a hacer lo que le pidan, señora Leticia. Tiene mucho entendimiento, ya ahora sí aclaró mucho su mente, así que no le dé miedo. Lo que le digan, que quiero esto, hágale, sí, señor. Porque bendito Dios, sí, sí. Sí, ya, señora Leticia, ya ahora sí pasó la prueba, ya ahora puede decir, bendito Dios, soy una experta en hacer mochilas, en hacer fajones, en hacer balones. Ay, qué bendición, muchachas. Porque sí, sí estuvo en muchas clases, no se perdía cualquier clase donde yo pudiera dar información importante, ahí está la señora Leticia aprovechando. Y la verdad, pues sí, señora Leticia, ahora sí se ve el resultado de tanta práctica y de tanto intento. Volvió, lo intentó y ahora ya le salió, bendito Dios. Muchachos, vea, terminé la vuelta, pero no puedo. Bueno, de hecho, les voy a dejar empezada, sí. Voy a hacer ese pedacito, pero yo no voy a terminar la vuelta. Por si llegan a tener dudas, prefiero esperarlas un poquito. Es que no me sirve, chicas, que yo ya terminando la mochila y las chicas estén por ahí con dudas, digamos, en una parte de esta, porque yo no me voy a devolver, no hay manera. Entonces, prefiero que quede bien explicadito para que no tengan que estar, ay, profe, es que yo me quedé en tal vuelta. No, muchachos, no quiero que se queden en ninguna vuelta por ahí trancadas. Que vean tejer vuelta a vuelta y sepan que realmente lo que yo estoy haciendo es lo mismo que debe hacer usted y ya. Ve acá, 3 grises. Ah, no, son 4. Sí, no, 3. 3 grises, 3 negros. De esa forma estamos terminando la vuelta 3. 12 es. Confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, sí, muchachas. La vuelta 12. 7 color gris, voy a quitar el ganchito para empezar. Sí, dejemos la vuelta empezada, pero yo no la voy a avanzar, no la voy a avanzar solita. Yo prefiero mañana tejerla con ustedes toda vuelta a vuelta. Si ustedes con esta parte que yo les voy a enseñar lo entienden, perfecto, muchachas. No hay ningún problema. Pero si no, me esperan tranquilas porque yo voy a tejer con ustedes vuelta a vuelta. Mire, empezando acá, yo quité el ganchito porque acá es donde yo empiezo, donde termino. Pero resulta y pasa que empezando acá, vean, acá es donde hice el primer motivo y acá tenía el gancho. Empezando acá, yo tengo que empezar de una vez con este diseño. Si no, a mí me queda chueco. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tejer. Voy a tejer 1, 2,
3 y 4 puntos gris. Para que a mí me quede parejo, para que a mí me quede parejito, a mí me toca, vea, de hecho aquí está, va uno más arriba. Sí. Para que a mí me quede parejo este diseño, no hay manera para que me quede parejo. Me toca, o para que no se vea el cambio, me toca acá hacer un gris sobre negro. Ahí acabo de hacer gris sobre negro, 3 grises sobre grises, y acá me toca hacer un gris sobre este punto negro. Ahí. Ese punto negro hace parte de la siguiente vuelta, pero es la única manera que yo tengo para poder, voy a marcarlo. Mire, porque aquí era donde estaba marcado este punto negro, ya acabo de hacer ese gris ahí. Me toca marcarlo, muchachos, para poder continuar. Y acá voy a tejer 4 negros. 3 y uno más para 4. Voy a marcar el gris, este primer gris, porque yo tengo que contar de que acá tengo 3. 4, perdón. 1, 2, 3, 4. Este punto gris 5 hace parte es de esta mitad de acá. Es que por eso yo les digo, pues que me toca hacerlo vuelta a vuelta para que no sea tan complicado para ustedes. Voy a tejer los 7 gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7. Un puntico negro corrido, o sea, un puntico negro en este gris, y me quedan solo 2 color gris. 1 y 2. Acá me quedan 2 punticos negros. 1, 2. Un puntico gris sobre negro y los 7 color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá quedan nuevamente 4 gris. 1, 2, 3, quitemos el gancho, que el gancho está sobre gris, y 4. Me queda un punto gris libre. Aquí sí puedo hacer el diseño que voy a repetir en toda la vuelta. 1 sobre un punto negro sobre gris y un punto gris sobre el primer negro. Y vuelvo a repetir 4. 1, 2, 3, 4. Así que el punto que yo marco es el punto negro, porque ahí estoy terminando mi motivo. Acá donde empecé el diseño, que no me podía quedar un punto negro acá y un gris acá. ¿Por qué? Porque no me iban a quedar 4 gris, sino 3. Si hacía este punto negro acá. Y no me iba a quedar bien centrado cuando llegara yo a la mitad de este diseño. Ahí lo vamos entendiendo al paso que lo vamos avanzando. Acá sí ya me quedó 4 gris, un punto negro sobre gris, un punto gris sobre negro y 4 puntos negros acá. Voy a terminar este motivo para ver si ustedes pueden repetirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuevamente un punto negro y acá me quedan 2 gris, 2 negros.
Dice Ángela o Angie. Angie, buenas noches. Cecilia, buenas noches. Si es que me da la luz y no sé si es Angélica o es Angie. 2 punticos gris, 2 punticos negros. Nuevamente un gris, un punto gris, nuevamente 7 negros, empezando el primero sobre gris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 gris acá, en este lado. 1 sobre negro y 3 sobre gris. Y me queda un punto gris libre, que ahí hago un punto negro y un punto gris en el primer negro ya del otro motivo. Ahí. ¿Sí ven? O sea que quedan 2 puntos. Uno negro, uno gris. El negro sobre gris, el gris sobre negro. Y miren, muchachos, cómo va quedando de bonito. Si no lo repiten, no pasa nada, que mañana yo no le voy a hacer absolutamente nada a esto. Simplemente lo voy a dejar quietecito para repetir vuelta a vuelta con ustedes, que la vuelta que sigue también es muy complicada. Entonces, muchachos, no se me preocupen. Señora Elizabeth, yo estoy enamorada de esa mochila espejo, se me hace preciosa. Señora Elizabeth, aproveche porque la estamos tejiendo vuelta a vuelta, no tiene forma de que se pierda. No tiene manera de que usted quede a medias con su mochila. Ay, es que es muy bella. Mire lo grande que es. Vea la gran diferencia. Esta queda chiquitica ahí en medio de eso. Es muy bonita. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche. Dios los bendiga. Gracias por la compañía.